Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Joana Osegueda, nutriólogo internista, y durante esta semana, hasta el día 2 de enero, seré la encargada de acompañarlos en la discusión de todos estos temas tan interesantes, ya que la doctora Elisa se encuentra tomando sus merecidas vacaciones. ¿Y qué creen? Este día, como todos los que ustedes nos sintonizan, tenemos un tema que está súper interesante. Si usted es como la gran mayoría de las personas a las cuales no les encanta visitar al médico, entonces no se mueva de donde está, porque vamos a estar platicando acerca del temor a la consulta médica. Pero antes que yo les presente al grupo que nos acompaña este día en especialidades médicas, psicología, quiero que me acompañen a ver la siguiente cápsula para luego podérselos presentar. Es un fenómeno patológico, persistente, anormal, irracional e injustificado que forma parte del grupo de las fobias sociales. Despierta ante un estímulo concreto denominado objeto fóbico y que puede ser muy variado, por ejemplo, el médico, la consulta en sí, las agujas o cualquier procedimiento. Después, la persona afectada experimenta ansiedad y, en casos extremos, ataques de pánico al acercarse el día y la hora de la cita, o al aproximarse al espacio físico donde tendrá lugar la visita. Este trastorno se desarrolla usualmente por dos motivos: en ocasiones tras una experiencia negativa previa en la infancia o al acudir a una consulta médica. Por otro lado, se sufre tras un proceso de angustia generalizado que la persona experimenta desde hace tiempo sin ser consciente de ello, ni de haber padecido una experiencia traumática anterior que lo haya provocado. En consecuencia, al no acudir a las consultas de revisiones cotidianas, pueden aparecer problemas en la salud que no sean detectados a tiempo. Para conocer cómo superar el miedo a las consultas médicas, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Así es, amigos, estaremos hablando acerca del temor a la consulta médica. Si bien es cierto, es algo que parece bastante raro porque realmente nosotros no platicamos acerca de esto, realmente es frecuente. Si no, ustedes pónganse a pensar cuando les dicen que tienen que ir a visitar al médico, si no se preocupan, más de alguno experimenta ahí unas que otras sensaciones en cuanto voy, no voy, algunos incluso ni siquiera no quieren ir y se arriesgan a tener algunas complicaciones. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya a hablar un poquito acerca de este tema tan interesante? Pero primero quiero presentarles pues a nuestros especialistas, cada uno en su tema. Nos visita la doctora odontóloga Regina Espinosa. ¿Se acuerdan de ella? Muy querida en el programa, que el día nos trajo unos regalitos cuando hablamos acerca de salud dental. Como siempre ha venido pues de visita, ella radica en otro país, en Estados Unidos. Gracias, doctora, por hacer su tiempo y acompañarnos este día. Muchas gracias por la invitación y aquí con mucho gusto estamos de nuevo para hablar con nuestros televidentes. Bienvenida, doctora. Y por supuesto, tampoco podía faltar, ¿verdad?, el área de la medicina interna. ¿Y quién mejor para acompañarnos que una colega mía, conocida desde hace muchísimo tiempo? Pues la doctora Margarita Guevara, que tiene mucha experiencia en áreas hospitalarias también. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que es un gusto nuevamente estar compartiendo este tema, que es muy importante que lo hablemos, que lo platiquemos, porque muchas veces la gente tiene miedo a consultar este tipo de situaciones por un montón de tabúes o un montón de paradigmas sociales, y es momento, ya que lo vamos a abordar, que la gente conozca qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las cosas que no tiene que realizar para que el miedo a la consulta vaya desapareciendo. Nosotros queremos darle una serie de consejos que les van a ayudar a sus hijos, a sus familias, a sus conocidos, a todas las personas, así que quédense con nosotros. Muchas gracias, doctora Guevara. Definitivamente esto es algo que atañe desde el más chiquitito hasta el más grandote, ¿verdad? Y por supuesto, no podemos hablar de este tipo de temor sin tener también pues la parte psicológica, porque realmente esto es muy importante para el manejo de esta entidad. Y nos acompaña pues el licenciado Mario Echeverría, quien ya ha estado anteriormente también aquí en el programa y está dispuesto pues a solventar todas las preguntas que nosotros tenemos con este tema tan interesante. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también por la invitación. Es un
tema innovador y que realmente no se toca mucho. Y es importante trabajar estas fobias sociales que se desarrollan muchas veces en la infancia, pero que son fáciles de superar. Exacto, pues bueno, entonces lo importante de acá es que nosotros ya en casa comencemos a tomar en cuenta si realmente nosotros estamos experimentando algún problema que nos dificulte asistir al médico y si esto puede traer consigo pues alguna complicación. ¿Qué tal, licenciado Mario, si comenzamos platicando un poco acerca de este temor que muchos de nosotros podemos sentir cuando nos dicen o nos enfermamos que hay que ir al médico? Ok, esta es una fobia catalogada entre las clasificaciones sociales. Okay. Tiene un término, un concepto que se llama lactrofobia o iatrofobia. Exacto, son dos conceptos iguales, solamente por una letra. ¿Cuál es el objetivo de esto? Esta lactrofobia lo que significa no es en sí temor a la consulta médica, sino que es temor al médico. Qué increíble, ¿verdad? Y a todo aquel concepto asociado a la parte médica. ¿Qué quiere decir? Cuando nos ven con gabacha, automáticamente asociamos que viene una inyección, vienen exámenes de sangre. Entonces, todo ese asocio o perspectiva que tiene el paciente, ya sea infante, adolescente o adulto, es lo que crea esa fobia social, esa ansiedad, y comienzan a aparecer criterios diagnósticos en el cual se puede ir identificando si está teniendo lo que es el trastorno, ¿verdad? Porque se desarrolla un trastorno de ansiedad generalizada, crisis de pánico, etc. Entonces, esta es una fobia social que es común, que muchos vamos al médico, pero que cuando estamos ahí, el momento que me van a poner una inyección, también lo asocio, aunque la fobia, la inyección es otra. Claro. Entonces es bien peculiar, ¿verdad? Ahora bien, licenciado, ¿cuándo nosotros realmente podemos hablar de fobia? Porque si nosotros nos ponemos como nuestros telespectadores ahorita, yo creo que aún a nosotros en el área de la salud, a los médicos, paramédicos, a cualquiera, incluso me imagino que en su área los licenciados siempre piensan 2 veces antes de ir al médico, Correcto. Porque realmente es ese temor a lo desconocido hasta cierto punto. Entonces, ¿hasta cuándo yo puedo decir que esto es algo realmente normal y ya debo de preocuparme y más bien pensar, no, realmente estoy teniendo una fobia, esto es algo peor? Correcto. Por lo general las fobias son irracionales, o sea, se fundamentan en algo, en un hecho no concreto. ¿Cómo voy a identificar si yo estoy sufriendo esa fobia? Comienzo a tener palpitaciones aceleradas, ansiedad generalizada por la visita al médico, ¿verdad? También cuestiones estomacales o ya del problema de colon, náuseas, etc. Cefaleas incluso se desarrollan. En un cuadro, de cabeza, es un pequeño cuadro de ansiedad, correcto, que se desarrolla conforme a que viene la fecha de la consulta. Entonces, yo ahí puedo identificar esos criterios cuando comienzo a tener manos sudorosas, ¿verdad? Entonces yo estoy diciendo, oh, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo estos criterios diagnósticos o estos síntomas que estoy presentando si realmente lo que va a suceder solamente es una consulta médica? Entonces, el objetivo es identificar, si yo tengo esto, es que estoy teniendo ya ataques de ansiedad, probablemente a causa de el miedo o el temor a la consulta médica, ¿verdad? Y es cuando ocurre que usualmente algunas personas casi que hay que llevarlas en camilla para la consulta, casi que ponerles camisa de fuerza y dicen yo no quiero ir al médico, pues justamente a ese miedo. Pero hasta donde captamos entonces es que este temor a la consulta no es en sí a la persona, sino que más bien a lo que esta persona representa, porque podría pasar incluso con un familiar. Hagamos de cuenta el caso de que voy a la consulta y la persona que me va a atender es mi prima, es mi hermana. El simple hecho de que esta persona me esté atendiendo en un hospital, que se encuentre con una gabacha o con una bata, ¿puede implicar que yo presente este tipo de fobia? Cuando la fobia está desarrollada, sí. Cuando la fobia no está desarrollada o estructurada totalmente, cuando es un familiar es mucho mejor todavía, porque va a poder afrontar adecuadamente el proceso de la consulta. Cuando es alguien cercano hay mucha confianza, pero cuando la fobia no está desarrollada, cuando ya está desarrollada, incluso al mismo familiar le puede causar, digámoslo así, cierto temor, cierta desconfianza a ir donde la persona. O sea, que cambia del hecho de que tal vez pude haber estado yo con ese familiar tomando algún café y de repente en la tarde ya estoy en su consultorio. Entonces, como yo me encontraba en ese ámbito de confianza, cambia totalmente en el momento que yo entro a un área que lo asocio con la salud, ¿verdad? Y es algo bien importante, hay que saber diferenciar. O sea, la lactrofobia lo que es simple y sencillamente temor al médico, a todo lo que lo asocia, a colores de los hospitales, etcétera, ¿verdad? No en sí a la consulta. Entonces las personas posteriormente desarrollan aquella ansiedad ya por la consulta, los exámenes, las inyecciones, y comienzan a desarrollar otra sintomatología que puede ir asociado mucho a la fobia que ha desarrollado inconscientemente. Y es que realmente es una palabra que viene incluso del griego, ¿no? Esto de iatros, que quiere decir sanador. Entonces más bien en relación a esto. Ok, doctora Guevara, a mí me gustaría saber su experiencia también
también en el área hospitalaria. Usted trabaja mucho con aquellos pacientes que llegan a las emergencias traumatizados, ¿verdad? Los familiares que pueden estar en ese momento. Yo sé que este tipo de fobias tal vez tiende a ser un poco más frecuente en los niños, pero ¿qué pasa con los adultos también? La verdad, sí. La verdad, Joana, es que es bien frecuente en las personas adultas. Lo que pasa es que muchas veces, por el grado de confianza, la gente no lo manifiesta. Entonces, yo siento que ahí juega mucho la relación médico-paciente, por lo menos en mi experiencia. Es bien importante que si uno como médico, como dicen, el arte de la medicina, muchas veces, mucho tipo de consulta es más problemas psicológicos que están repercutiendo. Por ejemplo, que llegan pacientes que son hipertensos reactivos y cuando usted empieza a hacer la historia clínica, empieza a hacer una serie de preguntas, va detectando esa serie de situaciones que es bien importante que durante la consulta se platiquen, porque muchas veces las personas por miedo, porque no tienen suficiente confianza y por un montón de otras situaciones culturales muchas veces, la gente se calla las cosas y en la consulta realmente, la mayoría de veces, la gente lo que necesita es alguien de confianza de poderle contar, mire, es que fíjese que yo tengo este problema, me está pasando esto. Y muchas veces sí está acompañado de que ha habido una situación traumática previa, pero que ha quedado así, no lo han logrado sacar adecuadamente y se va dejando hasta que llega un momento que el paciente reacciona de una forma adaptativa a algo que no ha podido liberar. Y eso sí, nosotros se lo tenemos que decir como médicos. Muchos pacientes llegan con ese tipo de somatizaciones, que les duele la cabeza, que tienen muchos problemas de colitis, de gastritis, y al empezar a hacer ya la anamnesis y empezar a preguntar un montón de causas, lo que han habido son situaciones traumáticas previas que les han dejado ya cierto tipo de secuelas, pero muchas veces los pacientes no lo saben. Entonces sí es importante tratarlo y hablarlo. Hasta ¿verdad? se les olvida cuando ya están en la consulta, ¿no? Que tenían algunas otras cosas que preguntarnos, pero por la misma ansiedad de estar con el médico ya no se acuerdan. Bueno, ya ven que este tema está bastante interesante. Si ustedes son de estas personas que ya se identificaron que probablemente experimentan el temor a la consulta médica, entonces es para usted. No se mueva, quédese con nosotros porque más adelante estaremos hablando de qué hacer para disminuir este miedo y poder asistir a la consulta. Estás viendo Salud TV. Sí, yo creo que sí por las inyecciones, creo yo, porque yo también tengo miedo a las inyecciones. Ay, porque a veces nos enfermamos más. Nos enfermamos más en esta cuestión de que uno dice, a saber cómo voy a salir de esta enfermedad o no voy a tener, le dejan a uno la duda. Ya cuando llega el doctor, ay, se desanima más uno cuando le dice, mire, tiene esto y esto, hasta cambia de colores uno. El problema es de que como hay gente que no están acostumbrada, tiene el temor de enfrentarse al sistema médico, pero yo no. Bueno, yo creo que es porque algunos ya han pasado algún percance con ellos, ¿no? Bueno, porque muchas veces porque la costumbre, la cultura que tenemos en nuestro país es de automedicarse, ¿va? Y en vez de obtener un beneficio para la salud, pues muchas veces complica. Mucha gente tiene la costumbre de automedicarse antibióticos y lo que hacen es que crea resistencia a las diferentes bacterias. De regreso en Salud TV y estamos platicando acerca del temor a la consulta médica. Muchas gracias a todas las personas que de forma tan amable siempre aceptan colaborar con nuestro sondeo. Licenciado, ¿y será que solo lo que nos han platicado ahorita en el sondeo las personas está relacionada con este temor a la consulta médica o habrán otros pequeños detalles por ahí que tal vez no los dejan consultar? Sí, hay múltiples factores. Todo lo que ellos dijeron es correcto, ¿verdad? Es parte de la cultura que existe en El Salvador, automedicarse, el temor a ir a la consulta porque voy a saber que estoy enfermo y que puedo tener un diagnóstico X que no me va a gustar, pero también está desarrollado mucho en el sistema de creencias que nosotros, valga la redundancia, creamos en nuestros infantes. Por ejemplo, estábamos hablando con la doctora tras de cámara, ¿verdad? De que cuando nosotros como padres
no tenemos una comunicación asertiva y generamos la confianza de llevar a nuestros hijos a la consulta, lo primero que decimos, vamos a ir al doctor, te van a poner una inyección. Los asustamos, Los asustamos. Y de repente un tercero, un familiar, un segundo, un tercero, interviene y dice, sí, ahí verás que te va a doler esto. Y entonces comienzan a crear un patrón inconsciente en la persona y un miedo infundado. Aquí viene lo irracional, infundado, ya sea en la infancia y que va creciendo. Va creciendo conforme llegas a la adolescencia y cuando sos adulto, dijo el señor acá, no me gusta la inyección, ¿verdad? Ok, se asocia como un castigo, como una amenaza, exacto, ¿no? porque nosotros trabajamos condicionamiento. Positivo te refuerzo, negativo, ¿verdad? Si te portas mal. Entonces, igual es con el doctor. Te dice, te va a comer el coco, te dicen, por ejemplo. Exacto, típico que le decimos a nuestros hijos, entonces, no es lo correcto. Como padres, nosotros tenemos que tener cuidado en crear esas condiciones idóneas con los niños para que tengamos una adultez sana. Exacto, y muchas veces no se trata solamente del hecho de que nosotros le decimos, si no te comes esto, o si no te van a vacunar, o te van a poner esta inyección, y el niño lo asocia como castigo, el miedo que puede percibir del adulto también, ¿no? Está en casa, por ejemplo, lo que suele ocurrir con ustedes, los hombres, en la mayoría de los casos, están enfermos, la esposa comienza a decir, tienen que ir a consultar, vamos, te voy a llevar. No quiero, porque voy a ir, no sé qué me van a decir, qué tengo, y está el pequeño a la par, ¿no? También, entonces como que todo eso va creciendo, mi papá no iba por alguna razón y yo porque voy a consultar, ¿no? Y esos temas se vuelven tabú. Por ejemplo, estuvimos abordando en programas antepasados sobre el examen de próstata en los hombres, el tabú que existe que al hacerse el examen de próstata se cambia tu género, tu sexualidad. Nada que ver, es tu sistema de creencias que a ti te han creado, valga la redundancia nuevamente. Simple y sencillamente, nosotros tenemos que aprender a comunicarnos adecuadamente en la infancia con el adolescente y posteriormente vamos a tener una adultez que nosotros mismos vamos a ir al médico, a hacer una autoevaluación preventiva, cosa que no existe porque el hábito no se ha formado en la infancia. Claro, y no formar a nuestros hijos con la idea que los médicos o los hospitales son castigos. Entonces, más bien en tu casa tienes que valorar de qué forma haces que tu hijo cambie algún hábito en particular, pero no justamente decirle, ya vas a ver, le voy a decir a la doctora, le voy a decir al doctor, porque de esta forma vamos a generar mayor temor a la consulta. Pero bien, doctora Regina, hemos estado platicando un poco acerca de todo esto, pues de este temor a la consulta, de lo que ocurre en el ámbito de medicina interna, pero me imagino que en el área de odontología es extremadamente frecuente, ¿no? Sí, correcto. En realidad no existe el miedo, existimos los miedosos, porque como estamos comentando, de que desde niños nos enseñan a tener el miedo. Por ejemplo, en la odontología les dicen, si no te portas bien, si no te lavas los dientes, te voy a llevar a que te quiten los dientes. Y peor dice, a que te arranquen los dientes. Suena peor arrancar, dolor, ¿no? Que remover, que quitar. Entonces los niños, como dices tú, que ya es un castigo. Claro. Pero también los adultos, más que todo los niños llegan con más miedo por lo que dicen los padres, pero en los adultos llegan con miedo porque experiencias previas de niños que no les pusieron anestesia al remover un diente, que les dolió cuando le hicieron rellenos, la limpieza. Hay pacientes que hasta llegan a vomitar, llorar excesivamente, obligados, ataques de pánico, o salen corriendo, se sientan y salen corriendo. Y desafortunadamente son casos que desde chiquitos crecieron con una mala experiencia. Regina, es bastante frecuente. Yo creo que es de las áreas en el contexto de la salud a la que menos quieren ir las personas, ¿verdad? Ya sea porque se vayan a colocar los frenos o porque vayan a una simple limpieza dental, ¿no? Pero Regina, ¿qué hacen ustedes entonces en el área de la odontología para disminuir esa ansiedad o ese temor a la consulta con el odontólogo, con este adulto que no quiere ir? Hay varias maneras, hay medicamentos especiales que se pueden dar para bajar la ansiedad. También existe el gas, el nitrous oxide, no sé. Es como un tranquilizante. Un gas que tranquiliza. Y muchos pacientes ya lo llegan pidiendo. También pueden dormir bien la noche anterior, hacer ejercicio, yoga, un té calmante para que puedan llegar ya más frescos y tener un poquito menos. Pero también incluye esa relación entre paciente y doctor. Exacto, si nosotros mismos no les damos palabras positivas, entonces ellos dicen, ay, ya me va a doler, ya me va a doler. Entonces, por ejemplo, con los pacientes, a mí me gusta, somos una familia muy humorística, entonces
con humor las personas se les va un poquito la ansiedad, el temor, o platicarles muchos, cómo estás ahora, cómo va tu día, para que ellos despejen su mente de lo que viene por el examen, lo que va a venir. Entonces ya se sienten más ellos en confianza. La confianza es el número uno, hay que hacer una confianza. Regina, o sea que en el campo de ustedes tal vez la primera consulta es la más difícil. Las siguientes consultas, una vez el paciente ya se siente más familiarizado, ya no tiene tanto problema. Sí, en mi caso yo no hago trabajo drástico a menos que sea necesario, pero con los adultos que llegan con mucha ansiedad, es solo te conozco, hola María, ¿cómo estás? Vamos a hacer tu examen y hacerlos sentir cómodos para que la siguiente vez ya se sientan mucho más cómodos. Y ya poderle explicar más bien a la persona, ¿verdad?, qué es lo que tiene, qué es lo que se va a realizar en las siguientes consultas, o sea, tener una información precisa, pero no solamente para el adulto, sino también para el niño, ¿no? Dentro de su mundo, de lo que pueda conocer y entender palabras sencillas para cualquiera, para que sea mucho más fácil el hecho de afrontar esa consulta. Licenciado Mario, pero bien, ¿y este tipo de fobias o este miedo que se puede presentar ocurre igual en los hombres, en las mujeres? ¿Hay una edad en particular en donde es más frecuente? Quizás se da un poco más en los hombres. El hombre es como catalogado un poco más temeroso a las consultas médicas, pero quizás es por mucho la sobreprotección que existe de parte de la madre hacia el hombre, ¿verdad? En cambio a la mujer la vuelve más independiente. O sea, son características que pueden existir en cuestiones de género, ¿verdad? Al momento de generar este temor. Pero sí una edad específica, no. Pueden haber desde la infancia, hay niños que pueden haber sido muy buenos en la infancia para consultas médicas, pero en la adolescencia pasó algo. Algún factor precipitante, predisponente, que cambió su actitud totalmente hacia la atención médica o psicológica. Entonces, es de ponerse en el lugar de ellos. Yo, por ejemplo, cuando doy atención o apoyo psicológico a menores, yo no uso gabacha, ni con adultos, porque ellos inmediatamente lo asocian que el psicólogo es estar loco. Entonces yo les digo, no. Entonces yo inmediatamente la gabacha desaparece en mi consultorio y yo, por ejemplo, para hablar con un niño, yo me siento con el niño. No estoy en mi escritorio. Entonces, el famoso rapport que se crea, que lo que dijo muy bien la doctora, es el estado de confianza entre paciente y doctor, ¿verdad? Y al crear ese estado de confianza, esos miedos van calmándose, porque no todos lo tienen desarrollado en su totalidad la fobia. Licenciado, usted mencionó algo muy importante e interesante, la famosa bata blanca, ¿no? Sí. Muchas personas con solo el hecho de saber que tienen que ir, o me imagino Margarita, también Regina lo han experimentado, es que se me sube la presión solo cuando estoy con el doctor, ¿no? Mientras mi presión está totalmente normal. Esta famosa que nosotros le decimos hipertensión o presión arterial alta asociada a bata blanca, ¿puede entrar como este tipo de fobias también o miedo o temor a la consulta? Porque la fobia se asocia. Te voy a poner un ejemplo bien práctico. Si tú en tu infancia vino un perrito blanco y te mordió, cuando tú veas algo, cualquier animal que sea blanco, tu reacción va a ser inmediatamente porque estás recordando inconscientemente, estás recordando aquella mordida en tu infancia. Iguales son los adultos. Entonces nosotros asociamos la gabacha, inyecciones, exámenes de sangre, exámenes de próstata, dolores, olor de los hospitales incluso. Yo tuve un paciente que el olor al hospital le repudiaba. Entonces decía, yo no puedo ir al hospital porque el olor a mí no lo soporto. Esos colores tampoco. Entonces muchas veces todos esos factores lo asocian a lo de la bata blanca, porque la bata blanca es sinónimo de que hay un problema de salud, ¿verdad? Y yo soy a favor de eso, porque para mí la bata sí se debe de usar por cuestiones de asepsia, protección médica, y todo, pero caemos en un vacío bien interesante. Yo tengo colegas, tanto psicólogos como médicos, que andan la gabacha fuera de trabajo, están almorzando y andan la gabacha. Y eso inconscientemente, aunque no lo creamos, cuando alguien lo ve con la gabacha fuera del ambiente, quizás viene a ver a alguien acá que tiene algún problema médico. Entonces, aunque no sea así, es bien peculiar cómo asociamos inmediatamente algo pero eso se creó tan inconscientemente, por algún trauma tan pequeño que fue esa mordidita que al final se convirtió en un problema más serio. Claro. Bueno, esto cada vez se pone mejor
Ya pudimos ver un poco del área pues dental, de lo que nos platicaba la doctora con respecto a sus pacientes de medicina interna y psicología, pero ustedes se estarán preguntando ¿qué puedo hacer con mi pequeño cuando lo tengo que llevar al odontólogo? Me imagino que es como la gran mayoría, no quiero y no quiero. Y justamente por eso hemos preparado la siguiente cápsula con la doctora Claudia Urrutia, quien es especialista pues en odontopediatría, y ella nos va a platicar un poco acerca del manejo del temor que pueden sentir los niños a la consulta dental. Y ya regresamos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy la doctora Claudia Urrutia, odontopediatra, y este día va a ser un gusto poder hablar con ustedes acerca de cómo manejar a un niño cuando tiene miedo al dentista. Antes que nada quiero decirles que el miedo al dentista puede ser evitado. Podemos prevenirlo llevando a nuestros hijos a tiempo y sobre todo que sean manejados por un odontopediatra, que es una persona especialista en niños. Pero si el niño ya ha tenido algún contacto previo con otro dentista y ya tiene temor, obviamente la tarea va a ser mucho más difícil, pero no imposible. Todo depende de cómo se maneje, de cómo el odontopediatra pueda llegar al corazón del niño, hacerle entender que no le va a pasar nada, que sus papis lo han traído a un lugar donde también se les va a querer y obviamente pues ocupar todas las herramientas necesarias para que el niño no tenga dolor. Eso significa colocar una muy buena anestesia para que no haya ninguna sintomatología y también obviamente el ambiente tiene que ser agradable y crear al niño confianza. Recordemos que para evitar ese dolor y esas caries, lo más importante el cepillado dental debe de ser hecho 3 veces al día, controlar también el consumo de golosinas y obviamente las visitas frecuentes a su odontopediatra. Para estas fiestas les deseo lo mejor de lo mejor y la mayor de las bendiciones. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Soy la doctora Claudia Urrutia para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está en casa almorzando en compañía de su familia o al que está trabajando y ahorita está buscando las opciones más saludables, como hemos platicado en los programas anteriores. Este día estamos hablando acerca del temor a la consulta médica y como verán con nuestros panelistas hemos estado abordando el hecho de que es algo bastante frecuente, que se observa más en los hombres. Muchas veces es por cuestiones culturales aprendidas que nosotros transmitimos a nuestros hijos y que hay mucho que podemos hacer. A mí me gustaría que continuáramos platicando con la doctora Margarita y que ella me platicara si realmente en los hospitales ocurre lo mismo en cuanto al miedo a la consulta. Si bien es cierto, mucho de lo cual nos puede llevar a este temor es en relación a lo que nuestros padres nos enseñan, ¿habrá alguna relación con el hecho de la persona que me pueda atender en la consulta? ¿La seguridad que yo o la confianza que pueda tener con una persona en particular? Sí, la verdad es que en la práctica uno tiene que hacer la diferencia entre los pacientes que se ven en una unidad de emergencia y en pacientes que se ven en su clínica, en una consulta externa, ¿verdad? El contacto de primera vez quizás es de las cosas más importantes porque la manera como usted lo recibe, cómo le pregunta las cosas, el gesto, verlo a los ojos, o sea, esas son cosas bien importantes que a los pacientes, aunque lleguen con un montón de enfermedades y lleguen un poquito descompensados, pero sí, o sea, eso les genera confianza o no, si yo lo recibo mal encarado, si no lo saludo, o sea, esos son factores, la forma y el tono de voz en que yo lo trate, esos son factores que me van a influir en cómo el paciente me cuente las cosas, se sienta tranquilo, porque sea como sea, cuando yo voy a estar con una persona desconocida y le voy a contar mis problemas, no es una cosa tan sencilla para muchas personas, es un proceso primero, si me va a examinar, si me va a preguntar, si me va a decir o me va a hacer cosas que yo no estoy preparado, entonces todos esos detalles sí cuentan a la hora de que se reciben pacientes en hospitales y más que todo en emergencias, porque muchas veces la mayoría, la gran consulta de pacientes de emergencia es porque tienen algo que en días, semanas e inclusive hasta meses los ha estado como
como descontrolando o ya los tiene en una categoría de que tengo que ir, pero no quiero. Casi que obligado, exacto, Margarita. Exacto. Que no querían ir antes, sí, hasta que realmente ya no pueden más con la molestia. Entonces sí, esos factores sí son bien importantes que se hablen, porque muchas veces los pacientes, si llegan con un familiar, el familiar claramente le dice al médico, mire, no quería venir. Entonces esos detalles sí cuentan a la hora de ya empezar un tratamiento, porque muchas veces aunque usted le deje, le explique paso a paso qué es lo que va a hacer, el paciente no pone de su parte, y eso muchas veces por el miedo, me va a caer bien, me va a dar alergia, todas esas cosas se tienen que hablar en la consulta. Mire, lo más importante es la confianza que el médico genere en el paciente, de que nosotros estamos para ayudar, no para hacer daño. Entonces esos detalles al final, el paciente cuando usted le dice, mire, lo quiero ver en 2, 3 días, sí va a ser importante, porque muchos pacientes se sienten ya en la segunda consulta con más tranquilidad y mire, se me olvidó decirle que tenía esto también. Y entre más detalles y síntomas o situaciones traumáticas el paciente nos diga, mejor vamos a poder hacer un adecuado diagnóstico para poderle atender adecuadamente. Claro, y en todo caso, si ustedes son de las personas que tienen ese temor a la consulta, pueden hacer una pequeña lista en casa con todas las molestias que ustedes están sintiendo, y cuando lleguen con el médico, con su psicólogo, con su odontólogo, podérselas platicar y preguntar de forma tranquila, nadie los está apurando. Si ustedes no entienden lo que el médico o la persona les está tratando de decir, deténganlo y díganle, doctor, no le entiendo, ¿verdad? Lo importante es que usted se sienta en confianza, como bien nos ha platicado la doctora Margarita ahorita, y al mismo tiempo es importante pues ser paciente, ¿verdad, Margarita? Porque en los hospitales los tiempos de espera, ya de por sí muchas veces tú te puedes sentir angustiado porque vas al médico y no sabes qué te van a decir, y cuando llegas pues hay una forma en la cual los médicos en las emergencias catalogan la gravedad del paciente como para ver si el paciente va a ser atendido de forma inmediata o si va a esperar unos minutos. Y esa espera muchas veces también puede desencadenar más ansiedad, ¿no? Sí, eso es bien frecuente. La verdad es que nuestro sistema es más no preventivo, entonces eso es bien importante que la gente lo sepa. Culturalmente nos han educado que solo cuando estés enfermo tenés que ir donde el doctor, y la verdad es que en países del primer mundo, o sea, desde que están pequeños los niños es un proceso de que se trata o se hace prevención en un montón de ámbitos, y en el psicológico es bien importante. Desgraciadamente aquí no tenemos una cultura de salud psicológica en tantos aspectos, ¿verdad? Cuánta violencia, cuántas situaciones que son bien traumáticas, que muchas veces no se discuten entre familia, o si hay necesidad de una intervención por un especialista, eso sí es bien importante que se hable, ¿verdad? Debidamente, adecuadamente, y si hay necesidad de que un especialista lo trate, es bien pertinente, porque a la larga esas secuelas emocionales sí nos pueden dejar otra serie de situaciones que nos pueden provocar inclusive trastornos adaptativos o que el cuerpo no reaccione bien, ¿verdad? Así es, definitivamente. Bueno, y para continuar hablando del tema, vamos a pasar a la siguiente sección que se ha preparado acerca de las curiosidades acerca del temor a la consulta médica. Si usted quiere saber por qué los médicos utilizamos la bata blanca, cuál es el nombre que recibe esta fobia que nos platicaba el licenciado Mario hace un ratito cuando tenemos el temor a la consulta médica, y cuántas personas en el mundo padecen este tipo de temor, veámosla y luego regresamos. Este día te presentamos curiosidades relacionadas con el miedo a la consulta médica. ¿Sabías que la alastrofobia es el nombre que describe al miedo irracional a la consulta médica? Esta engloba el pavor a todo lo relacionado con el doctor, su consultorio o incluso su bata. Por otro lado, el término nosocomefobia define específicamente el temor a los hospitales. La bata médica forma parte de los aspectos a los que las personas temen, y no siempre fueron del color que conocemos. Durante la Edad Media, la mayoría de los médicos utilizaban un vestuario negro u oscuro, en gran parte para esconder manchas de sangre y otros fluidos del cuerpo de sus pacientes. Sumado a la falta de higiene, muchos de los enfermos morían, de ahí que el color de las batas comenzó a vincularse con la muerte. Sin embargo, en las culturas occidentales, el blanco se asociaba a la pureza, asepsia, pulcritud, virginidad, bondad,
todo lo que tranquiliza y calma al paciente, y además ese color permitía detectar de inmediato cualquier suciedad, aspecto que se tomó en cuenta alrededor del mundo y se mantiene hasta la fecha. Finalmente, ¿sabes cuántas personas tienen algún tipo de fobia relacionada al médico? Un estudio europeo comprobó que alrededor de 2.6 millones de personas adultas han padecido una fobia en su vida. De estos, aproximadamente el 1.17% están relacionados con el miedo injustificado hacia el médico. Estás viendo Salud TV. Bienvenidos nuevamente, estamos hablando acerca del temor a la consulta médica y esperamos que este tema está siendo de mucho provecho para ustedes, y si usted ya está teniendo alguna molestia en casa, ya tenga el valor como para ir a consultar a su médico, o si necesita una limpieza dental, ¿verdad? Cualquier cosa, o un familiar, usted lo apoye y ya sepa qué hacer. Ya vamos a ir platicando un poco también con todos nuestros panelistas que qué recomendaciones podemos darles a ustedes. Pero antes, Regina, quisiera que nos platicaras si allá en la consulta de repente habrá algún procedimiento dental que genera un poco más de miedo en las personas. Usualmente el sonido a la pieza de mano, o sea, más conocido como el famoso taladro. Ese ruidito, eso ya pone a las personas de nervio. La verdad no sé exactamente por qué, pero es algo de lo más común. La otra es remover dientes, jalar dientes, arrancar dientes. También es importante cuál término se usa. Claro. Porque arrancar, como dije anterior, se suena más brusco, más duro, más feo que remover un diente. Entonces las personas ya tienen ese pensar que solo me la van a arrancar y ya, me va a doler. Tratamientos de nervio también es usualmente una de las cosas que es conocida como algo doloroso. Entonces creo que esas tres cosas son lo lo que más da miedo cuando van al dentista. Claro, Regina, y este miedo que experimentan las personas es mucho más frecuente en los que tienen la costumbre de ir de forma frecuente al odontólogo, o en el que nunca se ha sometido a algún procedimiento de estos en particular. Usualmente es la persona que en realidad nunca ha ido. Okay. Ya las personas que han ido habitualmente a sus consultas cada 6 meses o cada 3 meses, lo que se les haya dejado, ellos ya están acostumbrados, ya tienen esa comunicación con su dentista, ya tienen esa confianza con ellos para llegar y ya se sienten más cómodos. Pero alguien que nunca ha ido, no saben exactamente a qué van. Como cuando un niño va a la escuela por primera vez, claro, que ese miedo, ese temor, me voy a desprender de mi mamá. Entonces cuando van al dentista es ¿qué me va a pasar? ¿Me van a pullar? ¿Me van a maltratar? ¿Me van a dañar? Es usualmente las personas que no han asistido. Definitivamente. Bueno, quiero contarles algo. La doctora Regina, siempre tan linda y atenta con todos ustedes, porque saben que nunca se pierden la sintonía de nuestro programa, ha querido nuevamente traer unos cuantos regalitos. No se los puedo mostrar hoy, pero tenemos una dinámica en el Face para que ustedes la revisen, busquen. Ahí ustedes podrían ser los ganadores pues de kit de limpieza dental o de cepillos eléctricos. Muchas gracias, Regina, por siempre estar pensando en nuestra población también y en el cuidado de la limpieza pues oral, ¿verdad? Licenciado, bueno, esto está bastante interesante. Ya vimos, ¿verdad?, que esto es algo bastante común, ¿verdad?, que se puede presentar más en los hombres. Pero, ¿qué podemos hacer? Me imagino que muchas personas en casa ahorita se deben de estar preguntando, ok, ya sé, yo estoy experimentando fobia, ¿verdad?, o yo tengo el miedo a ir con el médico. ¿Qué puede hacer esa persona para armarse de valor y poder asistir a esa consulta médica? Okay. Voy a poner un ejemplo bien práctico asociándolo con lo que estaba mencionando la doctora. A los niños pequeños, ¿cómo les quitaban los dientes acá en el país? Les ponían un hilito y luego se los o en una puerta, o los amarraban a una puerta y cerraban la puerta. Extraían el diente. Ajá. O te seguían. Exacto. Entonces, esa forma, esa metodología de sacar el diente es lo que te creó el trauma, ¿verdad? Ajá. Algo ahora, en tu infancia. Exacto. Ahora, ¿por qué esta premisa? Para que entendamos cómo identificar. Hay que identificar las causas.
¿Qué me causó a mí realmente ese trauma? Ok, comienzo a identificar. Yo me acuerdo que fue en la infancia cuando mi mamá me sacaba los dientes con la puerta. O yo me acuerdo que cuando mi papá me llevaba al doctor, me llevaba jalado de la oreja, etc. Entonces, hay que identificar aquellas causas que a mí me comenzaron a desarrollar inconscientemente ese temor a ir al médico, ¿verdad? Lo otro es que hay que generar primero, la primera visita al médico con los niños es como la visita al médico, es como la visita a la primera vez que te cortan el cabello. ¿Te has fijado cómo tiene el ambiente una barbería? Disculpa que lo asocie con esto, pero así tiene que ser también en el médico. Yo he visto muy buenos médicos que tienen sus dulcitos, que hacen un buen rapport con el niño o con el adulto, incluso con adultos, para vencer ese miedo. Incluso llegan a una cita previa antes de la evaluación. Y área de juegos, ¿verdad? Exacto, muchos también. Área de juego. Yo, por ejemplo, tengo un área de juego. Incluso en la oficina donde estamos todos, varios colegas, tenemos un área específica para que ahí ellos puedan leer literatura, juegos para niños. Eso va a permitir, primero, identificar, ¿verdad? Segundo, cuando nosotros identificamos, afrontar la causa del temor, porque son infundados. No existe algo concreto. Y poco a poco generar confianza con los médicos y, ojo, algo bien importante, el apoyo familiar o el círculo familiar primario. Ellos van a servirte mucho de apoyo. ¿En qué? La comunicación, la forma en cómo te aborden y cómo te van llevando al médico. Porque de lo contrario, difícilmente. Mario, ¿y qué pasa con las redes sociales? Ay, eso es un tema, las redes sociales y los medios de comunicación hoy en día están bombardeando fuertemente, ¿verdad? Lo que es, digámoslo así, estamos accesibles a la tecnología y todo lo que se sube a internet lo creemos que es así y es mentira. Las redes sociales están generando muchos problemas, sí te facilita muchos factores, pero te está generando baja autoestima, falta de confianza, fobias irracionales de que, por ejemplo, yo he tenido compatriotas que dicen, yo no voy al país por la inseguridad que se está viviendo. Es una fobia, una fobia. Entonces, lo mismo con el área médica. Entonces, cuando dice, estamos hablando con las cajetillas de los cigarros. En Estados Unidos yo no vi ninguna cajetilla de cigarro que tuviera una imagen tan repugnante. Pero acá en El Salvador aparece la imagen de una dentadura fatal que ellos en teoría están generando prevención, cuando al contrario están generando que la gente no vaya a pasar consulta porque dicen que aquí voy a aparecer con cáncer de pulmón y eso es mentira. Entonces es un arma de dos filos. Ok, así es, o sea que todo lo que sube a internet o a las redes sociales hay que ir a buscar la fuente y más bien buscar ayuda en un especialista, ¿no? En la materia, no creer todo lo que tú te puedas encontrar. El hecho de que googlees algo no quiere decir en particular que realmente tú tienes esa enfermedad o eso que dices es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Bueno, ahorita vamos a pasar a ver unos cuantos tips de salud y vamos a hablar un poco acerca de cómo lograr un buen descanso y luego regresamos. Tener un buen descanso por la noche es uno de los factores que contribuyen a lograr una vida saludable. Y dado que los problemas de sueño se incrementan cada día, te presentamos unos tips para poder lograrlo. Evita el café por lo menos 6 horas antes de acostarte. Si consumes bebidas o alimentos con cafeína de forma excesiva, seguramente tendrás más trastornos del sueño, dado que esta sustancia estimula y activa funciones en el cerebro que lo mantienen en estado de alerta por más tiempo. Además, recuerda que la cama debes utilizarla solamente para dormir como parte de una buena higiene del sueño. Asegúrate que el entorno esté listo. Antes de irnos a dormir, lo mejor es chequear que la habitación esté totalmente oscura y en silencio. Ambos factores pueden impedir un buen descanso. Suspende el uso de la tecnología. Si antes de ir a dormir miras el celular, el televisor o la computadora, lo que estás logrando es que el cerebro se estimule y pierda su capacidad de relajación. Leer puede ser una gran alternativa y además un gran método para conciliar el sueño. Estás viendo Salud TV.
Estamos casi finalizando, de hecho estamos en la última parte ya de nuestro tema del temor a la consulta médica, que ha estado pero interesante. Me imagino que ustedes están tomando nota en casa. Margarita, a mí me encantaría que me platicara, y me imagino que hay muchos colegas médicos o algunos que se están formando, los médicos internos, los médicos en año social, que se estarán preguntando en casa, ¿y cómo puedo hacer para detectar y reconocer que una persona tiene fobia a estar en esa consulta médica conmigo? ¿Cómo la detectamos nosotros? Es que eso es bien importante cuando el paciente se recibe en la consulta. La forma como mira, la forma como se sienta, lo que pregunta, ¿verdad? Y ya cuando se le empieza a hacer la anamnesis y se le toma la presión o se le oculta, ¿verdad? Puede encontrar el paciente, puede estar hipertenso, puede estar bien taquicárdico, usted lo ve que está sudoroso, cuando ya lo examina suda, la palidez, o sea, y uno le tiene que decir, mire, yo veo que usted está muy ansioso, o sea, las palabras de calma y de tranquilidad, eso a muchos pacientes les baja la ansiedad, porque muchas veces pierden el control con un montón de situaciones, ¿verdad? Que mire, tengo 3 días de no tomarme la pastilla, o mire, me asaltaron y vengo aquí que me siento mal porque no puedo dormir. Todas esas situaciones hacen que uno ya cuando elabore su reporte o dé un diagnóstico, diga, mire, usted tiene crisis de ansiedad, yo le recomiendo que primero tiene que tranquilizarse. Hay una serie de factores que uno también tiene que tomar en cuenta, que es que no necesariamente a todos los pacientes uno les va a dejar o a mandar donde un especialista, donde un psicólogo o donde otro médico, ¿verdad? Sino que es bien importante que el paciente exprese lo que siente para ver en qué grado de ansiedad está, porque si ya viene en categoría de fobia, mire, a mí me pasó esto y ya no puedo dormir, usted tipifica qué escala de ansiedad tiene y ve, pues, obviamente si a alguien lo acaban de asaltar o acaba de ver que a alguien lo atropellan, o sea, es la reacción normal que el paciente llegue ansioso, que llegue con mucho temor, que llegue bien descontrolado. Entonces, todas esas situaciones se tienen que tomar en cuenta para el contexto y poderle brindar la ayuda que necesite. Regina, ¿y ustedes en qué momento definen que un paciente tiene que pasar con el psicólogo? En la primera consulta también, porque como dice la doctora, llegan nerviosos, sudando, casi por desmayarse, no pueden ni expresar lo que sienten, ya a veces ni saben por qué están ahí en sí, dónde está el dolor, dónde está la molestia, todo eso desaparece. O sea, que no tengamos esa falsa idea de que si nos manda con el psicólogo solamente es porque estoy loco o a saber qué está pensando la persona que me está viendo, ¿no? Realmente muchos de nosotros, muchas personas en casa pueden requerir tener una evaluación con un experto para el manejo de esta ansiedad o de este tipo de fobia que al escaparse de las manos puede traer consigo complicaciones severas, como por ejemplo diagnósticos que son hechos ya cuando es bastante difícil que el médico pueda hacer algo. ¿Qué podemos hacer entonces, licenciado? ¿Qué consejo le puede dar usted, pues, tanto a los médicos como a las personas en casa, para que entonces puedan disminuir este miedo a la consulta médica? Con las personas lo importante es generar una relajación progresiva. Muchos dicen, no, yo me relajo, hago actividad física, hago esto, hago lo otro, pero eso es mentira. Hay que aprender técnicamente cómo aprender a relajarnos, mente y cuerpo, porque eso es vital. Muchas veces relajamos el cuerpo, pero no la mente. Porque o pensamos solo en medicamentos, porque el doctor nos da un tranquilizante, ¿no? Porque vamos automáticamente, que el pensamiento automático está ahí. No es que yo necesito tal medicamento, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Entonces mi cuerpo no se va a relajar, ¿verdad? Entonces hay que aprender a relajarse, y para eso nosotros los psicólogos les enseñamos de una manera idónea y adecuada un proceso, una relajación progresiva, desde aprender a respirar hasta cambiar aquellos todos pensamientos autónomos que son autodestructivos. Entonces existen como 20 pensamientos autodestructivos que surgen inmediatamente por cualquier factor médico. Entonces eso te puede destruir tu salud, porque un diagnóstico tardío te puede llevar a la muerte. Para el gremio médico, algo bien importante es que como médicos tienen que tener aquel rapport y aquella confianza de no ver a una persona como un código o un número, que en nuestro sistema... Por su nombre, ¿no? Sino por su nombre. Por ejemplo, yo voy a un lugar que a mí me dicen, Mario, mira, fíjate que me gusta esto y esto, ¿verdad? ¿Cómo estás trabajando en la parte en la dentista? Me acuerdo yo, Mario, me parece que tengas conocimiento de esto y esto. Entonces, la confianza. Lo otro que debe generar el gremio médico en este aspecto es la comunicación. Muchas veces damos una receta, pero solo se la entregan.
pero muchas veces el paciente lo que necesita es, mira, este te va a servir para esto, esto y esto, y para la próxima compra esto. Entonces, una comunicación y un report va a generar que ese paciente no esté ansioso, no esté nervioso, que no desarrolle estado o crisis de ansiedad y simplemente vaya con un objetivo común, que es prevenir un futuro, en un futuro una enfermedad más progresiva. Tratar algo que probablemente ahorita se puede hacer mucho, sí, ¿verdad? Por tardíos, porque dice, yo no voy a hacer el examen de próstata, no voy. Okay. Margarita, ¿algo más que le quiera platicar a nuestros televidentes? La verdad es que el consejo de mi parte es que si se siente mal, está experimentando una serie de situaciones como ya las hablamos, cuando llega a la consulta, palpitaciones, taquicardia, es bueno que lo exprese, que lo diga, ¿verdad? Para poderle brindar una ayuda oportuna e idónea. ¿Y de parte suya, Regina? Igualmente, atender a un especialista que puede tratar con ellos ese problema para que ellos puedan ir y sentir esa confianza con el médico. Bueno, muchísimas gracias a los tres por siempre estar aquí con nosotros, por tratar este tema tan interesante y a usted en su casa por estar también pendiente de nosotros. Nos despedimos, pero mañana los acompaño nuevamente yo con un grupo tan bueno como el de hoy. Estaremos hablando acerca de obesidad infantil. Que tengan una bonita tarde. Para superar el miedo a la consulta médica te damos las siguientes recomendaciones. Afrontar el temor determinando las posibles causas. Por ejemplo, buscar en los recuerdos vinculados con las visitas médicas y los temores con los que quizás se le asocian. Puede ayudar a tener mayor conciencia sobre la irracionalidad del problema para comenzar a restarle importancia. En los días previos a la consulta se pueden hacer actividades que fomenten la relajación, como yoga, tai chi, meditación, visualizaciones o respiraciones profundas que ayuden a prepararnos para el día de la visita médica. Si el temor es persistente e incapacitante, lo mejor es buscar ayuda profesional. Un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra son los especialistas más adecuados para ayudar a encontrar la causa de la fobia y diseñar una estrategia para solucionar el problema de raíz. Recuerda que el médico es un profesional encargado de ayudarnos a mantener y recuperar nuestra salud, por lo que no hay razón de temerle.